Bienvenidos al canal de la Biblioteca de San Javier. Esto es Aperitivos Literarios y hoy tenemos un maravilloso encuentro con dos amigos, con dos historiadores y con dos personas que nos van a hablar de un periodo histórico que no está en ningún libro, que es la primera vez que se hace esta recuperación. Es un libro, por tanto, muy interesante. Se llama Crónica de la Ciudad del Aire, Colonia Julio Ruiz de Alda, 1944-1999, y está con nosotros su autor, Antonio Sánchez Ortega. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias a ustedes por invitarme a esta reunión. Vamos a contar un poco cómo fue la historia esta de la creación de la Ciudad del Aire. Muy bien. Y tenemos para que le haga preguntas a otro amigo personal mío, y amigo de Antonio, que es Víctor. Víctor, que es también historiador y es compañero de Antonio. Como ahora os presentaré y la gente sabrá vuestra relación. Hola, Víctor. Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo también agradecer sinceramente pues esta invitación que habéis hecho y esta buena conversación que vamos a tener entre los tres y sobre todo con el autor de este maravilloso libro que habla de la Ciudad del Aire durante ese periodo concreto de 55 años. Que no es poco. Que no es poco. Bueno, pues vamos a presentaros. Antonio Sánchez es docente e investigador, catedrático de enseñanza secundaria, licenciado en Filosofía y en Antropología Social y Cultural. Es miembro del Círculo de Estudios Históricos de San Javier y, sobre todo, es una persona curiosa y reflexiva. Hablando con él se nota esta querencia, ¿no? Que es tan historiador y viene hoy a hablarnos de su libro. Va a hacerle preguntas y va a estar en esta conversación Víctor Hernández, que es licenciado en Historia y es miembro también del Círculo de Estudios Históricos de San Javier, y también está afectado por la misma querencia, que es la curiosidad, ¿verdad?, y la reflexión. Y con esta curiosidad y con esta preguntarse el porqué de las cosas, pues vamos a iniciar este vídeo, ¿no? Lo primero, Antonio, que te tengo que preguntar es ¿qué te movió a escribir este libro? Vamos a ver, tenía yo pensado, digo, bueno, cuando me jubile, pues haré algo sobre la Ciudad del Aire, porque yo me crié allí. Cuando se formó, se reunió unos cuantos investigadores aficionados, historiadores aficionados en el buen sentido, es decir, de aquellos que no se cansan, no somos profesionales de la historia. Nos reunimos para ver cómo podemos recuperar o afianzar o escribir la historia local de nuestro pueblo. Ahí ya me decidí yo a escribir sobre esta colonia, iba a decir barrio, Colonia Julio Ruiz de Alda, o como todos lo conocemos, Ciudad del Aire, y ellos me animaban a investigar, me enseñaron a investigar. El archivero del Ayuntamiento de San Javier, Luis, me enseñó cómo podía ir a las fuentes documentales, y aquí, después de varios años, pues aquí estoy, delante de ustedes, y ya iré contando más o menos cómo fui adquiriendo la documentación y cómo fui reflejando esa documentación en el tiempo. Bueno, Víctor. Sí, mira, el estudio, como hemos dicho, va desde 1944 hasta 1999, 55 años. Y la verdad que a mí una de las cosas que me ha sorprendido es la gran cantidad de información que nos cuentas en el libro. ¿Nos puedes contar un poquito cuáles han sido las fuentes que has consultado, dónde has tenido que ir para esa consulta? Y si puede alguna anécdota que te haya pasado consultando la documentación para hacer el libro. Bueno, empiezo, Víctor, diciéndote de que años, me ha costado años. Empecé investigando en el archivo de San Javier, con el archivero Luis. Y, oye, qué cosa más curiosa, cuanto más leía, más me interesaba, porque había legajos que no se habían abierto, no sé, en los últimos 40 o 50 años. Y ahí fui viendo o leyendo algunas cosas muy curiosas sobre la Ciudad del Aire.
luego digo, voy a ver qué hay en el archivo del Ayuntamiento de Murcia. Pues me fui al Ayuntamiento de Murcia, allí tienen digitalizado los periódicos y yo iba a Murcia, en el archivo municipal, leía los periódicos, sacaba fotocopias de lo que me interesaba y una vez me dijeron, oye Antonio, no hace falta que vengas aquí a Murcia. Digo, anda, pues si estoy viniendo ya 20 días. Que no, tú desde tu casa puedes utilizar el ordenador para introducirte dentro. Total, que estuve 20 días yendo por allí y pagando las fotocopias que me... Te lo podría haber dicho el segundo o el tercer día. Exactamente. Hubiera sido un detalle. A lo mejor, Antonio, a lo mejor que te vieron con esa ilusión que dijeron que venga aquí, que nos motiva a ver a Antonio investigando y buscando información. Nada, allí tuve que hacer una ficha de investigador y decía, ¿qué quiere investigar hoy? Digo, pues el año 40 y tanto, lo que fuera, ¿no? Y hasta que me lo dijeron, claro, si me hubieran dicho, pero bueno, así conocí también algunas personas que, pues eso, ya cuando llevaba tanto tiempo, pues, ya era de la familia casi. Claro. Y ya a continuación, ya me fui al archivo de la Academia General Aire. Allí en el archivo de la Academia General Aire no es un gran archivo porque según el organigrama de los militares es un archivo intermedio, entonces no guardan todo. Pero tuve la suerte de que sí se guardaba mucha documentación sobre la CDL. Y entonces me leí más de 1000 documentos pequeñitos, ¿no? Como tipo folio. Y de ahí hice una selección y de esa selección hice el libro. Pero el libro yo lo tenía en mente porque os digo de que mi padre llegó a la Ciudad de Leire a final del 54, 1954, y cuando llegamos no había casa para nosotros. Entonces mi padre buscó una casa en Lopagán y aquí estuvimos en Lopagán unos meses hasta que nos dieron casa, bueno, le dieron casa a mi padre y claro, todo eso lo tengo yo en la memoria, allí olvidado, pero oye, conforme iba escribiendo el libro, iba yo recordando cosas de lo que vamos a hablar ahora. Pues, si te parece bien, nos vamos al inicio, al principio del libro y nos situamos en los años 40 del siglo pasado. ¿Qué fue lo que motivó la construcción de esta zona residencial, conocida como Ciudad de Leire y que realmente creo que se llama Colonia Julio Ruiz de Arda? ¿Quién o quiénes o de qué institución se tomó la iniciativa de construirla y por qué motivo se eligió la ubicación donde está? Tenemos que retroceder un poquito y recordarte que la Academia General Aire salió en el Boletín Oficial del Estado la creación de la Academia General Aire en el año 1943, aprovechando las instalaciones que había dejado la base aeronaval de la Marina, había dejado antes de la guerra. Bien, pues la Academia trajo muchos militares a Santiago de la Ribera. Los primeros militares que llegaron no tenían casa. En la Ribera había muy pocas casas, solamente se alquilaban algunas y era muy urgente construir casas, viviendas militares, que le llamaban, o se le sigue llamando, para dar albergue a las familias que venían. Me contaba un coronel, bueno, ahora ya está jubilado, que también vino por aquellos años y me decía que tenían que, para que las mujeres pudieran venir aquí a las primeras casas, a las primeras viviendas de la Ciudad del Aire, no estaban asfaltadas, no había agua, luz, sí empezaron a tener luz,
En la Ribera había 4 tiendas y un estanco y una farmacia. Bueno, pues para animar a las mujeres que estaban en Madrid o en Sevilla o en Albacete, en grandes ciudades, le decían de las bondades de las casas. Ajá. Y como eran los jefes, pues decían, mira, va a tener una casa de 200 y pico metros cuadrados y un jardín de 1000 metros cuadrados. Y va a tener flores, macetas y todo eso, mucho sol y el mar menor. Oye, y con eso convencían a las mujeres y se venían para acá. Normal. Como no había casa para todos los militares, pues unos se hospedaban en la Ribera, otros en San Javier, alquilaban casas en Los Pagán, como el caso de mi padre, en San Pedro, y también en la fonda del Mariano, allí delante de la puerta de la base, ¿no? Se dice, Antonio, he oído alguna vez comentar que son casas también que reflejan un poco a imagen de las viviendas que los americanos en las bases de Rota y demás construían aquí. ¿Eso es cierto o es un mito, leyenda urbana que hay por ahí? No, es cierto, es cierto. Aquí no tengo documentación escrita, tengo la documentación de este coronel jubilado que me contaba lo de las mujeres que la engañaban. Bueno, no la engañaban, le animaban a venirse aquí con un casoplón. Sí. Y es verdad que tenían una gran casa y tenían hasta agua corriente, fíjate. Ya ves. Entonces, habían varios tipos de casas. Las primeras casas que se hicieron junto al mar eran las casas de los jefes. Que quien no conozca los grados del Ejército del Aire, pues aquí el máximo era el coronel, luego los tenientes coroneles y los comandantes. Esos eran los jefes. O sea, Antonio, una cosa curiosa, que tuvieron casa antes algunos tenientes coroneles y comandantes, y la casa del jefe, del coronel, se hizo posteriormente. No fue el primero. Digo, bueno. Luego estaban las casas de los oficiales, que eran de unas dimensiones más reducidas, con una parcela más reducida, pero también con sus servicios, ¿no? Luego estaban las casas de los suboficiales, que habían varios tipos de suboficiales. Varios tipologías de viviendas de suboficiales, apareadas casi todas, y por último había unas casas que eran para los obreros, que siempre en mi época de adolescente le llamábamos la casa de los cabos, como la que estamos viendo ahora. Las casas o sea de los cabos, pero bueno. Podemos decir que había una estratificación social en el ejército, ¿no? Que dependiendo de oficiales, suboficiales y el resto, ¿no? Sí, y había una nomenclatura para cada una. Al principio se denominaban por las letras del alfabeto, vivienda tipo O, vivienda tipo E, vivienda tipo tal. Pero bueno, aquí pues son casas de oficiales y de jefes. Pues podemos decir que los oficiales son las más próximas también al Mar Menor. Sí. Esas son. Esta que estamos viendo es de suboficiales. Y estas casas de suboficiales, cuando nosotros íbamos por ahí, pues imagínate, yo tendría 12 años, 13 años, 11 años, y estaba lejísimo, estaba a 3 minutos de mi casa, pero bueno, y decíamos, está más lejos que Corea. Bueno, el barrio ese durante muchos años se llamó este tipología de casa, dice, esta es del barrio de Corea. ¡Anda, qué suerte! Sí, porque se lo muy curioso. Sí. Allí íbamos nosotros, los que tenían bicicleta, iban en bicicleta, pero nada, si está allí. Estas casas son de suboficiales, de los años final, vamos a ponerle 60, vamos a ponerle primero 60. Entonces, Antonio, ya tenemos, digamos, la vivienda. Mira, esta casa empezó a construirse en el año 48. Esto sí es una fotografía mía, y a través de la fotografía aérea, esta casa no es porque tenga el número 1. Está construida en el año 48. ¿Esta es de suboficiales, Antonio? Sí, esta es de suboficiales. Lo ves como es una tipología muy distinta a la que hemos visto antes.
Sí, se diferencia bastante. Aún así, aunque sean de suboficiales, terreno, se nota que tienen, la parcela era grande, ¿eh? Las parcelas eran grandes, sí, sí. Y que se aprovecharon para algunas cosas. Uh-huh. Bueno, entonces, ya tenemos, digamos, la zona. Mira, aquí ahora tienes hay que, digamos, Antonio, incluir lo que son poner, digamos, en el siglo XX la modernidad, suministro de luz, agua y alcantarillado. Sí, sí. ¿Cómo estas necesidades básicas, que en aquel entonces no eran básicas pero no estaban tan generalizadas, cómo se llevaron allí a la ciudad del aire? Cuéntanos un poco sobre la llegada de la luz, el agua potable y el alcantarillado. Bueno, pues el gráfico que estamos viendo es la conducción del agua desde la Academia General del Aire, desde el depósito de la Academia General del Aire, donde llegaba el canal de Tevilla. Estamos hablando exactamente del año 49-50. El agua, se construyó una conducción de la Academia General del Aire hasta la Ciudad del Aire, ahí en una línea quebrada, que nunca he sabido por qué le hicieron quebrada, porque la economía de material y todo eso indicaría una línea recta, ¿no? Pero bueno. Sería esta. Entonces, a la Ciudad del Aire llegó el agua en el año 1950. ¿Qué fue primero el agua potable? ¿Dónde llegó primero? ¿A la Academia General o a la Ciudad del Aire? A la Academia General. A la Academia General del Aire llegó primero. El entronque está donde está el depósito del agua de la Academia General del Aire, en la carretera que va a los Alcázares. Ahí está el entronque, pasa por cerca de la estación de gasolina, de servicio, y ya hace ese quebrado hasta... Bien. Y si tú me preguntas que hasta el año 50, ¿cómo llegaba el agua allí, a la Ciudad del Aire? Pues iba con cubas de camiones Cuba que cogían agua en la Academia General del Aire y la llevaban a las pocas viviendas que había, que tenían un aljibe, llenaban el aljibe y tenían una bomba manual que accionándola la subían pequeños depósitos que había entre el cielo raso y el tejado. Y entonces abría el grifo y tenía el agua que tenías en el depósito de arriba. ¿El aljibe ese todavía se conserva, que hay allí? Es ese. Es ese, ¿verdad? Bueno, este es el depósito. Ese es el depósito. Sí, el depósito me refería. Sí, sí, aquí arriba el depósito. Este es el esquema que lo encontré en la Academia General del Aire. Lo encontré y está fechado en el año 48. Más o menos. Entonces, Antonio, me imagino que con esos problemas habría escasez de agua y problemas para regar el césped, si es que se ponía césped, o habría horas de restricciones, no lo sé. Es posible que hubiera muchas restricciones desde... Vamos, los primeros, sí, seguro, no había agua para todos los jardines. Había agua para beber, pero claro, tanto jardín consumía mucha agua. Y ahí, no sé, yo he encontrado más de 100 notas diciendo que no se consuma agua, avisando de los cortes de agua, diciendo que por la noche se cortaba el agua y mucho. Pero es que luego de la ampliación de los canales siguió, la Ciudad del Aire se fue aumentando en población y consumía mucha agua. Y otra cosa que también creo que fue un acierto fue que la Ribera no tenía agua potable. Entonces pidieron permiso para engancharse, como dicen, a esta conducción de la Academia Ciudad del Aire y se enganchó para dar agua a muchas calles de la Ribera. Entonces, había poca agua, pero de la que se quitaba para Santiago de la Ribera, pues quedaba menos. Y la cuestión era que los canales de Tevilla no suministraban más. O sea, el agua que llegaba era lo que los canales de Tevilla podían mandar, no había más, porque tenían 70 y tantos ayuntamientos a que atender. No era una conducción
para San Javier o para la Academia General de Aires, ¿no? Era una planificación muy extensa de canales de Sevilla. Bueno, tenemos agua, tenemos luz, tenemos el alcantarillado, lo tenemos aquí, de 1945, Sí. pero hay una cosa que tenía que alimentar el espíritu de la comunidad, que es la iglesia, ¿no? Y esto tiene también una historia. La iglesia. Cuéntanos un poco la historia de la parroquia, de la Ciudad del Aire, ¿no? Que es como un icono. Al principio, vamos a ver, por el año 50, 52, 53, todavía estaba haciéndose la academia, la capilla, se llamaba capilla. Y atendida por los capellanes, es decir, sacerdotes que atendían a los militares en la Academia General de Aires. Capellanes, sacerdotes, capellanes que entraban con el grado de teniente y llegaban hasta el grado de comandante. Pues bien, conforme se fue estabilizando la parroquia, es decir, los fieles, llegó al momento en que el obispo la consideró ya suficiente para ser parroquia castrense. Con lo cual ya se podía hacer bautizos, se podía hacer bodas, funerales, pero al principio no, al principio era una capilla y si no recuerdo mal fue para el año 54 que el obispo de Cartagena y Murcia, no, el obispo castrense, no es de Murcia, le dio la categoría de parroquia. Mientras tanto la Ribera no tenía categoría de parroquia. Ajá. La Ribera era capilla, de propiedad privada, pero bueno, era capilla. ¿Aquí hay alguien en esta foto que tú conozcas? ¡Hombre! Si tengo aquí a mi amigo Antonio Sánchez. Bueno, pues yo ahí tendría 10, 11 años, sí. Pues tenemos una edad de las cosas que hacía la parroquia era el domingo de Ramos. Entonces, como éramos muy pocos niños, pues allí hacíamos alrededor de la parroquia una procesión con las palmas, bendecían las palmas y alguien me fotografió con un amiguete que tuve, ese que está más grueso para que me identifiquen. Sí, sí. Usted es este. Yo soy de Feliquillo, así sobre... Exactamente. Pues esa foto está hecha al lado de la parroquia, en el año 50 y 50. Pues eso, Antonio, digo que ya que una vez que hemos visto y hemos alimentado el espíritu, también se tiene que alimentar el estómago. Y hay un clásico de la Ciudad del Aire, que es el famoso economato, del que todo el mundo ha oído hablar. ¿Nos puedes comentar cómo surgió el economato y contando incluso alguna anécdota respecto a esto? El economato lo tenemos ahí en el centro de la fotografía. Ahí está, sí, señor. Muy bien. Para empezar, ese fue un edificio que lo empezó a construir la empresa constructora de las casas de la Ciudad del Aire, como almacenes y oficinas. Empezó a construirse. Cuando esta empresa ya abandonó la construcción, ya se dedicó al economato. El economato en el mundo, cualquier economato, ya sea de una empresa, de un sindicato, o en este caso militar, es proporcionar, ofrecer a sus socios precios contenidos de aquellos productos básicos que ellos ofrecen. No lo regalan, pero el margen comercial que tiene un comercio normal se reduce al mínimo. Entonces sale un precio más contenido. Aquí vemos en la foto, se ven algunos soldados comprando en los puestos que habían dentro del economato en un patio. Ese patio luego fue cubierto con un tejado
y se transformó en un supermercado. En los primeros años, el economato, como después de la guerra, pues sabéis que hubo racionamiento de alimentos y aquí se compraban con tickets. Daban a cabeza de familia, le daban unos tickets, tickets para el azúcar, tickets para el aceite, y entonces si ibas a por un litro de aceite te quitaban un ticket de la tarjetita que llevaba. Y yo, como vivía cerca, pues más de una vez me decía mi madre, tráete un litro de aceite. Allá que iba Antonio con su tarjeta y los soldados que despachaban con un aparato muy parecido a aquellas dispensadoras de gasolina que eran una manivela que subía la gasolina en un pote de cristal, pues algo parecido el aceite. El azúcar, y cuando había mucha suerte, a lo mejor hasta un poquito de café o un poquito de lo que fuera, ¿no? Porque bueno, había restricciones. Pues el economato es esto, precios contenidos y no el margen de beneficio es el mínimo para poder sostener el administrativo que había y pagar la luz y cosas de eso. Estoy viendo, Antonio, en el libro una nota de precios de la época, esta concretamente del año 57. Voy a leer algunos para que sí, plátanos, por ejemplo, a 8,75 pesetas el kilo, manzana a 4,50 el kilo, ajos duros a 3,75, coles a 2 pesetas, hablamos de pesetas, lógicamente, a 2 pesetas el kilo, es decir, realmente eran los precios, como dice, eran bastante interesantes, ¿no? Sí, sí. Pero el economato solamente sirve a sus socios, que quede claro. Sí. ¿Los socios entendemos que son los que viven en la Ciudad del Aire y los militares, o son los que viven en la Ciudad del Aire? ¿O quién eran los socios? Los militares que viven en la Ciudad del Aire y están destinados a la Academia General del Aire. Por ejemplo, un sindicato agrario puede tener su economato actualmente. Entonces, ¿para quién? Para los socios de ese sindicato, o ¿cómo se llame? ¿Pero este economato no se abrió a la gente en general nunca? Sí se abrió, pero tenemos que pasar 20 años por lo menos. Ajá, claro, claro. Sí, 20 años por lo menos. Primero, aquí también el pan estaba racionado. Y entonces había que llevar una tarjeta identificativa para que el que estaba en la puerta no se colara a gente que no era. Entonces le enseñaba la tarjeta, o ya te conocía, ¿no? Porque el pan estaba racionado, esa era la época de racionamiento. Cuando ya a partir del año 63 o 64 ya se permitió la venta libre de pan, pues también el pan estaba, vamos a poner, a precio contenido. Y no podía entrar nadie que fuera ajeno al mundo militar. ¿Sabes este economato se transformó en el año 65-66 en el primer supermercado de la zona. Ya estaba cubierto este patio, estaba cubierto, se pusieron una entrada, se pusieron unas cajeras, se pusieron unas chicas guapas, que digo guapa porque yo estaba en la edad adolescente, ya veis. Y yo creo que ahí ya era más permisivo, esta exigencia ya se bajó un poco, ya entraba alguien siempre acompañado de otro y tal. En la Ribera en Santiago de la Ribera había alguna tienda, algo porque me imagino que la gente de la Ribera diría qué bien viven estos de la Ciudad del Aire, ¿no? Sí, sí, lo dirían, sí, claro. Y muchas veces venían voy a poner el ejemplo de mi madre, que no lo sé. Oye, le llamaba Maruja. Maruja, a ver si me puedes conseguir jabón, por ejemplo. Que no estaba con ticket. Pues si mi madre podía sacar un poco de jabón, pues se lo daba a ellos, ¿no?
Ya ves. Pero luego ya te digo que ya cuando se superó la época de carestía, pues ya fue todo más... Sí, sí, pero decían eso, que qué suerte, claro. Sí, Claro. en la ribera, pues, si es que, vamos a ver, os cuento, es que esto es una historia que me pongo a hablar, necesitamos 7.000 vídeos. Muchas veces nuestros padres tenían que ir a Cartagena o a Murcia a comprar, porque el economato tenía variedad de artículos, pero no tenía todo. Entonces se desplazaban a Cartagena, al centro de Cartagena, a comprar en los mercados, en las tiendas que habían allí. Y yo me acuerdo de haber ido por allí con mis padres porque siempre caía algún caramelo o algo. Entonces, Claro. sí, sí, El interés. sí, sí, sí. Bueno, Bueno, y comprar zapatos, por ejemplo. claro. Y toda esta ciudad, que ya es una ciudad con todos los recursos, necesitaba un mantenimiento, ¿no? Oh, Y, madre y, mía. y entonces estamos hablando de algo muy curioso que es el patronato de casas, ¿no? ¿Qué función tenía? ¿Qué es el patronato de casas? Yo en el libro se me ocurrió el símil de decir, como en las grandes ciudades, Madrid, Valencia, Sevilla y tal, pues el alcalde de distrito. Ajá. El alcalde de distrito, pues era el patrono de casa, tenía la obligación de mantener en buen uso las viviendas. Los militares pagaban un alquiler, pues siguen pagándolo, un alquiler también bajo, pero el patronato de casas tenía la obligación de reparar aquellas averías que por el uso eh, había. El grifo en el tejado, por ejemplo, si había goteras, pintar cada no sé cuántos años, pues la gestión de las calles también, la gestión del alcantarillado, el agua, la circulación dentro del recinto de la Ciudad del Aire. El recinto de la Ciudad del Aire era considerado zona militar. Entonces, si allí había algún accidente de circulación, estaba primero intervenía la policía militar y luego la Guardia Civil. Entonces, lo que estamos viendo es la oficina. Sí. La oficina del patronato de casas. El patronato de casas es uno, pero está en todas las bases militares que hay y de marina y de tierra está el patronato de casas. Estaba, ahora ya se llama de otra manera. ¿Quién es el que mantiene actualmente la Ciudad del Aire? Todo esto de las carreteras, los jardines. Pues el sucesor del patronato de casas. Sí, vamos Pues a ver. lo hace, antes me parece que lo hace regular, ¿eh? Sí. El mantenimiento. Sí. A ver, vosotros recordáis que antes la mili era obligatoria, había muchos soldados, había muchos militares, la mili dejó de ser obligatoria, la academia, a perder los soldados, ya se redujo mucho el personal militar, y muchas casas se quedaron vacías. Pues el Ministerio de Defensa, en la época del 2000 o 1998, por ahí, decidió que las casas que se quedaban vacías no recuperarlas, salvo unas que se llaman tácticas. Viviendas tácticas son las que se mantienen para, por ejemplo, un piloto que viene destinado 2 años desde Sevilla, por ejemplo, que tenga una casa donde está. Esas no se cierran nunca, esas se mantienen y tal. Pero otra casa donde yo viví muchos años, pues ahora mismo está cerrada, porque ya la función que desempeñaba mi padre, pues ya no se desempeña. Entonces, y claro, el aspecto que tiene la Ciudad del Aire ahora es deprimente. No se gasta ningún duro porque el patronato de casa dice que sí con la boca pequeña, pero con la boca grande dice que no. Es decir, con el ayuntamiento. El ayuntamiento quiere coger
mantenimiento de la ciudad del aire a cambio de la cesión de algunos terrenos, de lo que hay detrás del economato, de algunas parcelas. Ahí está que si la Defensa vende las casas, si no las vende. El ayuntamiento ya ha hecho 27 proyectos y en el libro hay el último acuerdo urbanístico, pero por ahora Defensa no vende las casas. A nivel nacional, Defensa ha vendido miles de casas militares. Miles de casas. Por ejemplo, en Cartagena, que había muchas más casas para marinos, pues se han vendido la mayoría. Eso, pues, edificios de 6 pisos, de 8 pisos. En Murcia, la plaza circular, había unos pisos muy buenos, militares, esas sí se vendían, mira. Y aquí hacia el aire, pues ya ves cómo está. Bueno, vamos, fíjate, hemos redondeado, hemos visto cómo nacía hacia el aire, cómo iba creciendo, cómo se mantenía, cómo se iba llenando de recursos de todo tipo, y hemos hablado de la situación actual. Pero hay una cosa, esto sí que, si hemos dicho que la Iglesia es carismático en la ciudad del aire, esto sí que es carismático en la ciudad del aire, que es el club de oficiales y suboficiales. ¿Cuántas cosas no habrá pasado ahí, Antonio? Madre mía. En la época que yo escribo, sobre todo hasta los años 70, por ahí, que ya la Ribera empezó con un buen turismo y ya habían bares de cierta categoría, cafeterías y todo eso, pues los militares tenían una zona de ocio y también había un comedor también a un precio reducido porque no tenía misión económica, simplemente el coste de la comida pues era el que se cobraba. Y se reunían los militares por... esta es del año 56, esta foto. Estaba el pabellón de oficiales, de jefes de oficiales y el pabellón de suboficiales. El de jefe y oficiales que tenía una piscina, tiene una piscina todavía, y el de suboficiales está en la orilla del mar. Entonces, la piscina por el mar, aquí lo tenemos. Pues todo esto era de suboficiales, aquí se hacían las verbenas, en los bailes de fin de semana, si había algún cumpleaños se podía celebrar aquí, y ahí se ve el inicio del balneario. El de oficiales también tenía un balneario y este es de suboficiales. Esta es la última ampliación que se hizo del casino de suboficiales. Pero cuando se empezó a construir la ciudad del aire no estaban hechos. Entonces tuvieron que alquilar 2 casas a los veraneantes. Uno era la vivienda de viudes para los oficiales, que tenía varios arcos en la fachada. Los viudes los vendieron a la administración regional y se construyó el hospital Los Arcos, por aquello de los arcos que tuvo el primer edificio. Y muy cercano, alquilaron los suboficiales, alquilaron una casa que todavía está, se llama San Francisco Javier, se llama así, y ahí se reunían los pocos que había en los años 50 y tanto, para echarse un ratito de ahí. Cuando entran en el casino ya el cargo ya no eres oficial, ya no eres teniente o capitán o suboficial. Ahí ya se habla de tú, bueno, se habla de usted, pero ya no van de uniforme y ya van los niños, los padres, la familia. Digo, Antonio, que nos quedarían muchos aspectos por tratar, pero vamos a destacar 2 más. Uno, que fue la atención médica, que la ciudad del aire también fue pionera en ese sentido, que ahora podrás extenderte un poco. Y otro aspecto fundamental, y tú tienes experiencia, es la enseñanza, ¿no? Cuando
se hizo allí el colegio, el Loreto. Hablando un poquito de las dos cosas, la atención médica que había y la enseñanza y la importancia del colegio para el municipio. Cuando en los años 50 ya estaban habitadas las primeras viviendas, pues había niños, ¿no? Bueno, y las mujeres. ¿Y quién atendía a esas personas? Pues los médicos de la Academia General Aire. Al principio pasaba a un autobús, más vale, ahora diríamos un microbús, ¿no? 8 o 10 plazas, recogía a los enfermuchos, a los niños que nos poníamos maluchos, nos llevaban allí a la enfermería y nos decía, bueno, pues tiene tal cosa, tal. Esa era la atención médica que recibía a los habitantes de la Ciudad del Aire. Luego, como la Ciudad del Aire se fue creciendo en población, pues ya eran muchos, entonces hicieron dentro de la Ciudad del Aire, utilizaron unas casas para el médico que venía y el practicante. Entonces ya no había que ir a la Academia General Aire a que te pincharan la famosa penicilina. Entonces estaba de moda. Y nos pinchaban en la Ciudad del Aire. Yo recuerdo 2 locales. Uno enfrente del Economato estuvo muchos años, hasta hace poco. Bueno, hasta hace poco. Es que estoy todavía yo con la mente en aquellos años, no en la actualidad, que ya tengo los 70 pasados. Claro. Bien, pues entonces ese era cuando la cuestión se ponía seria, entonces nos enviaban a Cartagena, al Hospital de Marina. Por ejemplo, yo que llevo gafas, pues me llevaron a Cartagena, eso sí me acuerdo perfectamente. Me llevaron a Cartagena. Cuentas también en el libro que también se atendía cuando la circunstancia era relativamente grave, a los propios vecinos de Santiago de la Ribera se les llegaba a atender como una primera urgencia, ¿no? Que se prestaba ese servicio, ¿no? Sí, creo que eso siempre ha sido así. Nunca se ha denegado la atención a cualquier accidentado, a cualquier enfermo, y si era necesario se le ponía una ambulancia para ir a recogerlo. Ajá. Porque en San Javier había un consultorio. En San Javier había un consultorio, pero para los casos así graves de las riberas de las casas que estaban ahí en la puerta de la Academia General Aire, sí era entrada fácil. Se podía entrar a la Academia General Aire muy fácilmente comparado con el estado que tienen ahora de alarma nivel 4, que ahí ya te miran todos los papeles y por aquello del terrorismo. Pero claro. Sí, es verdad que y si hacía falta una escayola inmediata se le ponía una escayola y... Hombre, operaciones y todo eso no lo hacían, pero sí. Esa colaboración siempre, ¿no? Entre el aspecto militar de la Ciudad del Aire, la base, con el municipio, con Santiago de la Ribera, ¿no? Que siempre se ha convivido perfectamente y por eso Santiago de la Ribera se siente tan orgullosa de lo que es la base y lo que era la Ciudad del Aire. Sí, y más todavía. Me vaya a permitir que voy a retroceder unos cuantos años antes, cuando este es el edificio que tenía la base aeronaval de Marina, hidroavión y todo eso. Pues bien, aquí en los años 33 se hacían radiografías y rayos X al personal de la Ribera que lo precisara. Claro. Gratis. Interesante. Vamos, en aquella época, pues a lo mejor habían 50 vecinos, ¿no? Pero, oye, si alguno necesitaba unos rayos X, eso está documentado. Se recibió una orden del Ministerio de Marina que se atendiera a la población civil cuando se colocó el equipo más moderno de rayos X no iba a decir de la región, pero casi. Vaya. Es una anécdota que... Y hablando un poquito de lo que hemos comentado del Colegio Nuestra Señora del Loreto, que seguro que tú tienes muy buena experiencia y muy buenas anécdotas de ese colegio. Bueno, cuando os dije que estuve un tiempo viviendo en Lopagán,
hasta que a mi padre le dieron una vivienda, o sea que estrenamos la casa. Y oye, mira por dónde nos fuimos a vivir delante del colegio, es decir, que no podía hacer novillo. Ya mi madre oía el timbre del colegio, para el colegio. Bien, pues entonces, lo mismo que el economato, la atención médica, los niños que traían las familias pues tenían que tener una educación, ¿no? ¿Qué había en la Ribera en aquellos tiempos, en el año 50? Había dos escuelas, una para niñas y otra para niños. José Ruiz y la otra, la mujer, Antonia José Ruiz, Sabina, y la maestra Sabina. Bien, pues ya te puedes imaginar que eran escuelas unitarias. Unitarias quiere decir que ahí entraban con 5 años o 6 años hasta los 14. Y la escuela de niños lo mismo. ¿Qué hicieron los militares? Pues para atraer a las familias que no querían venir o ofrecer, oye, que también tiene escuela, también tiene capilla, también tiene economato, también tiene colegio. En lo que estamos viendo es el edificio de niños. Bien, empezaron dos maestras, un maestro, perdón, y una maestra, don José, el maestro, y Mariuca, la maestra, empezaron dos, y la última revisión que he hecho yo del colegio para el próximo volumen, que pienso editar, habían 35. Claro. El colegio llegó a tener 900 y pico alumnos, desde el Pilar de la Horadada a los Alcázares. Claro. Aquello es una ciudad, incluso ahora vas al colegio con las 2 plantas, con todos los niños que hay, los profes, aquello es otro mundo. Aquí este es el de primaria y a la espalda de este tenemos el edificio donde estudiamos bachiller. El bachillerato lo estudiamos. Antonio, yo recuerdo desde aquí de San Jerónimo, vecinos míos, amigos míos, que sus padres eran personal civil, pero que trabajaba en la base, que estudiaban también en Loreto. Es decir, que no solo era para hijos de militares, sino también para personal civil que trabajaba en la base, ¿no? Tenían acceso directo porque al principio, bueno, durante muchos años, hubo preferencia para hijos de militares. Como sabéis, los militares se mueven mucho por los destinos. Entonces, si viene a la mitad del curso, cuando sea una nueva familia, a los hijos no los puedes tener desescolarizados, pues tenían preferencia, ¿no? Pero los civiles que trabajaban en la base tenían el mismo derecho que los militares, el personal civil que trabajaba en la base. Luego, si quedaban plazas, las peticiones que se hicieran por orden de presentación de la petición. Es decir, pero acordaros que en aquella época, vamos a poner, por ejemplo, el año 70, que empezó la EGB, pues allí la aula eran de 39 alumnos, 40 alumnos. Todos no eran militares, claro. Estaban militares, personal civil, que trabajaba en la base, hijos de la Guardia Civil, y si quedaba una plaza, pues lo que podían ponerse, pero hasta ese límite. Ya no había más sitio para mesas. O sea que, bueno. Y luego teníamos el bachiller, que nos examinábamos en Cartagena. Bueno, hemos hecho un viaje de verdad muy, diría hasta emocionante, ¿vale? Porque regresar al pasado siempre emociona, ¿no? Y más porque estamos vivos y algunas de esas cosas las hemos visto. Tú más, que tienes más edad, Antonio, pero yo también, y Víctor también, ¿no? Entonces ver aquel depósito del agua solo en la foto y ver cómo está ahora, que casi ni lo percibes cuando pasas por ahí en el coche, ¿no? Esas casas de la Ciudad del Aire, esos palos de la Ribera, que eran nada, unas casas al lado de la playa, ¿no? Cuando hemos visto la tubería, todo esto dice mucho de cómo hemos construido nuestras ciudades y de qué manera. Así que enhorabuena por el libro, que es muy fácil de leer, está muy ilustrado y dice mucho. La historia de la Ciudad del Aire es la historia
de todas las ciudades de esa época, o sea que enhorabuena. ¿El libro se puede comprar, Antonio, dónde? Sí, en San Javier, la papelería Gala, y en la Ribera, pues en el Estanco, y Prensa y Revista, que está pegadito al Estanco. Esos son los 3 puntos de venta del libro. Y ahí el que quiera leer se va a encontrar muchísima más información, que es imposible decirlo aquí, claro. Si no, ya no me compran el libro. Bueno, claro. Eso también es verdad. Bueno. Sí. Bueno, pues a por la segunda parte. El libro está también en la Biblioteca de San Javier, por si lo quieren consultar, en la de La Manga y en la de la Ribera. Es de verdad una obra de referencia que hacía falta porque había un hueco ahí que lo ha rellenado. Ahora vamos a por la segunda parte y un placer haberte tenido. Y Víctor, muchísimas gracias por haber accedido a esta. No, pero gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer compartir este ratillo, ampliar conocimientos con mi amigo Antonio. Yo tengo que decir que yo sí he leído el libro, me lo compré, lo leí, lo tengo incluso anotado y lo recomiendo porque realmente he disfrutado leyendo el libro porque une una cantidad de datos, de fuentes, de conocimiento manual, pero lo hizo de una manera que es muy ameno de leer. Entonces, no tienes sensación de estar leyendo un libro puro de historia, sino de estar ampliando unos conocimientos de forma muy amena. Entonces, es un libro que recomiendo porque Antonio, la verdad, lo ha hecho muy bien y muy entretenido para que podamos leer y esperamos que saque pronto la segunda parte para poder seguir ampliando nuestro conocimiento de la historia de las ciudades del aire. Sí, yo creo que hemos hecho un esfuerzo por aquello que decíamos en el Círculo de Estudios Históricos de San Javier, de la memoria local. En la Ciudad del Aire, por desgracia, ya todos los que vivieron los primeros años han fallecido. La memoria se va perdiendo. Si no se recupera de la documentación que existe ahora, no se va a recuperar jamás. Eso, aquello de la memoria local que hablábamos en nuestras reuniones sobre investigación histórica, se me quedó grabado. Hay que recuperar, hay que conservar, como sea, la historia para dejarla a las próximas generaciones. Son memorias muchas veces personales también, que no se pueden perder porque el mundo va, las generaciones se van sucediendo y tenemos, yo creo que la obligación de dejarlas por lo menos escritas o en algún sitio para que otros sigan, por ejemplo, la Ribera y su relación con la Academia General del Aire, que es un proyecto que lo han iniciado varios investigadores y no han terminado de cerrar el círculo. Pero bueno, alguien lo cerrará. Bueno, en eso andas tú. Pues muchas gracias. Bienvenidos aquí a esto que es vuestra casa y nos vemos en la segunda edición. Víctor, Antonio, os emplazo a hablar aquí de la segunda parte, quiero decir, de la obra, ¿vale? Muy bien, pues ahí estaremos. Venga, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.